tu amor, cual ancla firme, una a ti mi corazón. Sean todos bienvenidos. Le damos la bienvenida a los que nos acompañan hoy por primera vez, a los que vuelven después de un tiempo, que estamos viendo nuevamente, y esperamos que la palabra del Señor hable a sus vidas. Yo sé que cuando vemos un título como el que va a estar ahorita por allí puesto, que habla de la soltería, yo sé que algunos dicen, eso no es conmigo. Algunos lo dicen con gozo porque ya estoy felizmente casado. Y otros lo dicen, espero que no sea así el caso de ninguno de ustedes acá. Pero la realidad, hermanos, es que este texto del día de hoy tiene propósito para hablarnos a todos los que estamos aquí presentes. No solamente para que usted se convierta en un consejero de algún soltero a futuro, que también es bueno para eso, sino porque nosotros vamos a ver dónde debería estar el anhelo de aquellos que confían en el Señor, estén solteros o estén casados. Y ese va a ser el propósito de este sermón. Así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude a que su palabra sea expuesta fielmente, pero que nosotros también seamos una audiencia fiel, que anhelamos escuchar de esto, aunque estemos casados y aparentemente no tuvieran aquel con nosotros, o como algunos de los niños que siempre me dicen, yo no me pienso casar nunca. Entonces, aunque usted sea ahorita lo que está pensando en algo así. Entonces, vamos a orar pidiéndole al Señor que use su palabra para hablarlos en esta mañana y que podamos nosotros no solamente escuchar, sino también responder en obediencia a la palabra del Señor. Bendito Dios, tú eres digno de ser escuchado. Y te ruego, Señor, que prepares aquí oídos atentos a tu voz. Habla, Señor, conforme a tu palabra. Habla a través de tu palabra. Usa, Señor, mi voz para hablarle a este pueblo. Señor, que sea fiel en la proclamación de tu glorioso evangelio. Y solteros o no, Señor, aquí en la audiencia podamos afirmar nuestras vidas en ti. Señor, necesitamos de que nuestras vidas sean vidas de testimonio de en quién nosotros confiamos. Así que ayúdanos, Señor. Te pido incluso, Señor, por los niños, que aun cuando veamos lejos, Señor, los años en los cuales ellos puedan tener edad para casarse, nuestro ruego, Señor, es que ellos puedan mirar, Señor, también con los ojos con los que tú esperas que nosotros veamos. Así que todo soltero, aquí, Señor, yo te ruego para que tome decisiones coherentes con la fe que dice creer. Que cuando le toque elegir, elija bien. Que elija, Señor, por amor a ti. Así que, Señor, te pido también por los casados, por nosotros como iglesia. Ayúdanos a amar a aquellos que se encuentran en soltería, sirviéndole, Señor, de la mejor manera la palabra de Cristo, que abunde grandemente en nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, yo lo recuerdo todavía como si fuera ayer. Ese momento donde estaba soltero. Y alguno que creció en iglesia, como fue mi caso, de la edad de uno estar imaginándose en tener novia, era en cierta manera en ocasiones, por un mal entendimiento de lo que significa estar soltero, era un martirio. Porque uno decía, pero no es posible. Si yo voy a ser un hombre bueno, yo soy un tipo bien y todo lo demás que uno se dice. Pero ir a campamentos y ver que aún se crecía la cantidad de prospectos, era aún más difícil la situación. Cuando hablo de esto era que había más muchachas que la que habían en tu sola iglesia. Y tú decías, ¿cómo es posible esto? Hermanos, me fundamentaba aún este martirio con el proverbio que dice, el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. De manera que para mí una esposa sonaba como la respuesta de bondad de Dios hacia mi vida. Si no lo estaba haciendo algo, Dios no estaba mostrando lo bueno para mí. Dios estaba haciéndose pesado conmigo, si pudiera decirlo así, decir tal osadía como decirle esto a Dios. Pero yo sentía que el peso de Él estaba sobre mí y no me lo quitaba y no me daba aquello que necesitaba. El texto, mis hermanos, nos está diciendo que tener esposa es una bendición.
Pero no está diciendo que no tenerla sea una maldición. De manera que una mala lectura de ese texto me lleva a mí a estar todo el tiempo angustiado, pero el problema estaba en mi corazón, no en lo que Dios dice en su texto, en su palabra. El texto dice, cuando tú estés casado, tienes que saber qué gran bendición Dios te ha dado. Es decir, tienes que ver a esa mujer diciendo, gracias por la mujer que tú me diste. Bendito seas. Pero mientras no me la haya dado, yo no le tengo que agradecer por esa bendición porque no la tengo. Pero le agradezco por quien soy ahora. Pero cuando nosotros tenemos este deseo tan intrínsecamente en nuestro corazón, se vuelve algo que deseamos a tal punto que nos sentimos frustrados o amargados al no verlo cumplirse. Incluso la presión social nos influye. La familia, los amigos e incluso la iglesia, haciendo sentir miserable y vacío a aquel que no tiene un anillo en su dedo anular. Y eso no debería ser así. Por esta razón, mis hermanos, el mensaje del día de hoy es fundamental para todos los que estamos aquí presentes, porque no es únicamente para los solteros de la iglesia, sino para toda la iglesia, ya que necesitamos tener una visión correcta de lo que es la soltería según el Señor, para que incluso cuando usted converse con su hermano soltero, usted le alente de manera sabia a donde tiene que llevarlo, a donde tiene que apuntar su corazón. La palabra nos enseña acerca de esto. Yo no voy a leer todo el texto ahora porque más adelante lo vamos a ir haciendo, lo vamos a ir viendo, pero quisiera que estuviéramos en 1 Corintios capítulo 7 y veamos los primeros versículos. 1 Corintios capítulo 7. Dice la palabra del Señor: en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Voy a leer solamente hasta allí. Como les dije, más adelante vamos a ver el resto del texto. Pero mis hermanos, nos presenta este texto una realidad de que va a tener, o algunos van a casarse, que Pablo diciendo, bueno sería para algunos, lo va a decir más adelante, va a enfatizar más en este texto, en esa declaración, que bueno sería que algunos no fueran solteros. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la autoridad ahora de este hombre es su mujer. Y la autoridad de esta mujer es ese hombre, en el sentido de que se pertenecen uno al otro porque son una sola carne. Pero el soltero no tiene eso. Por eso cuando vemos en algunos hogares donde una esposa, por poner un ejemplo, una mujer está casada y su esposo no es creyente, él le marca un horario. Tiene que venir a la casa. Se ponen ahí de acuerdo y dicen, bueno, yo salgo a tal hora. Y ahí se ponen como de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay una realidad con respecto a lo que el Señor dice. Ya ahora se pertenecen el uno al otro. Ya no es para andar cada uno con decisiones que puede tomar con un poco más de libertad. Eso en una soltería se puede. Pero luego casados no es así. Hermanos, con la mejor de las intenciones hacia una persona, usted puede terminar haciéndole el día más miserable que exista. Ojo, con la mejor de las intenciones. Yo quería decirle tal cosa, le hace sentir ese día a esa persona el más miserable de todo. Por poner un ejemplo, ay, ese color de blusa no te luce tan bien. Y la persona esa era la blusa que se había comprado para una presentación importante en la empresa. Y ya usted lo hizo sentir miserable. Ahora, hermanos, comentarios como eso lo vemos con mucha frecuencia, pero ahora voy a ponerlo en este contexto. Hermanos con buena intención pueden herir a un soltero con comentarios de este tipo. Chuchu, te está yendo el tren, te está llevando. Se te están yendo tus mejores años. Ay, es que tú no oras ni ayunas por eso. Si tú oraras y ayunaras más, el Señor te concedería un esposo o una esposa. Fulano, tú que eres tan buen hombre, ¿cómo es posible que no te hayas casado? Y algunas veces, hermanos, sin decírselo de frente, ven que un soltero tiene más de 40 años y van diciendo, mira, ¿quién sabe? De pronto ni las mujeres le gustan. Comentarios como eso llegan por ser entrometidos en este caso y por no saber cómo lidiar la soltería dentro de la iglesia.
¿Cuánto quisiéramos, mis hermanos, que esos comentarios se hicieran solamente fuera de la iglesia, pero lo vemos con mucha frecuencia, que dentro de nuestra comunidad lo podemos dar con mucha frecuencia? Por eso es que se hace necesario que como iglesia lo entendamos. Necesitamos entender lo que implica la soltería según las Escrituras y no dejarnos llevar por la cultura que nos enseña cómo deberíamos vivirla, porque hay muchos matices y muchos son bien pecaminosos. Así que necesitamos centrarnos como cristianos en el modelo del Evangelio. Por eso en mi sermón afirmo lo siguiente: solo el Evangelio modela tu soltería para la gloria de Dios. ¿Para quién quieres vivir? Para la gloria de Dios. Bueno, soltero también vivimos o somos llamados a vivir para la gloria de Dios. Y solamente mediante Cristo, mediante su mensaje, mediante el Evangelio, es que nosotros podemos vivir de esa manera. Y ese es mi propósito. Si algo debiéramos hacer hoy, tanto solteros como casados, es anclar todo lo relacionado con la soltería a nuestro llamado a vivir centrados en el Evangelio. La obra de Cristo, mis hermanos, es transversal a todo asunto de nuestra vida. Nada de nuestra vida escapa del control soberano de nuestro Señor. Y la soltería, y como vamos a ver la próxima semana, el trabajo, y como hemos visto, la crianza y también el matrimonio y todo asunto de la vida debe estar transversalmente determinado o atravesado por nuestro Señor. De manera que nosotros lo que somos, lo somos ahora en Cristo. Y debemos vivir entonces, seamos solteros o casados, en Cristo. Aunque en cada uno de esos escenarios tiene una implicación propia. No es lo mismo buscar la gloria de Dios estando soltero que estando casado. Usted tiene que preocuparse, ya lo vimos, como casado, para santificar al otro. Y acá usted pues tiene un compromiso principalmente con usted. Ahora, para entender esto, mis hermanos, me he propuesto decir estos o tener estos tres encabezados para poder entender este aspecto de la soltería a la luz de la Escritura. En primer lugar, vamos a ver la realidad de la soltería. ¿Qué implica eso? En segundo lugar, vamos a ver el corazón en la soltería. ¿Cómo es el corazón o cómo debería ser el corazón mientras estemos en soltería o estemos solos? O estemos solteros, perdón, no solos. Y en tercer lugar, el evangelio para la soltería. Entonces vamos a ver tres cosas: la realidad de la soltería, el corazón en la soltería, el evangelio para la soltería. Veamos entonces en primer lugar la realidad de la soltería. Estar soltero es algo que hasta los niños pueden entender. Les hice esa pregunta a los niños hoy. ¿Qué es estar soltero? Alguno dice, alguien que está solo. Bueno, un poco más allá de eso, porque solo podemos estar en algún momento y podemos estar casados. Pero es un poco más de ello. ¿Qué le falta a alguien para llamarse soltero? Entonces uno de ellos dijo, no tener pareja. Y ya con eso se entiende al menos el aspecto, ¿no? Lo que implica eso, y es cierto. Deberíamos resumirlo en una frase corta como esa que dijeron los niños. Alguien que no tiene pareja, alguien que no está casado. Eso podríamos decir que es un soltero. Sea esa persona virgen, sea esa persona alguien divorciado, sea esa persona alguien viudo. En su estado actual no se encuentra esa persona casada. Entonces, en ese estado de soltería es que nosotros estamos hablando. Una persona puede estar en este estado desde jóvenes hasta ancianos. Ahora bien, estar así para muchos es como estar enfermos o estar incompletos. La soltería para muchos representa un estado de que no siento que estoy completo, me falta algo. Y tal insatisfacción puede venir por múltiples razones. En algunos, por carecer de la práctica sexual; para otros, por no tener la gran bendición de tener una familia o un matrimonio, y también pueden ser muchas las razones. Algunos otros piensan en la soltería que no tienen problema por el aspecto sexual. ¿Por qué? Porque su necesidad sexual la autosatisfacen, porque no necesitan casarse para solucionar tal necesidad. Hoy puedes salir a cualquier lugar y encontrar que otra persona esté dispuesta a tener intimidad con otra sin necesidad de un matrimonio. Un noviazgo, vamos a ver qué pasa, pero tenemos que conocernos primero, como bíblicamente se llama el conocerse. Y eso entonces una persona puede decir, yo sigo estando soltero, pero los beneficios del matrimonio sí los quiero tener, algunos beneficios. No el compromiso de estar ligado con esa persona para todo el tiempo, pero sí unirme en una sola carne. Cuando la Escritura nos dice que ese privilegio solamente es apto para los casados. El hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. De tal manera que
Una persona que está en este asunto, que fulanito tuvo la noviecita y que no sé qué, y que están buscando tener intimidad, mis hermanos, eso no es el plan del Señor. No es lo que el Señor determina. Estar soltero implica ser célibe, estar en abstinencia sexual. Eso implica, para la palabra del Señor, el noviazgo, si lo podemos llamar así, o la novia, es aquella que se va a casar. Hoy llamamos novio simplemente aquel que está en una relación con otra persona con cierta intimidad. Pero el novio y la novia, ¿qué le decimos cuando estamos en el matrimonio celebrando la boda? El novio puede besar a la novia. Y tú dices, otra vez, todo el mundo los ha visto besarse. Antes era el novio, puede besar a la novia. De hecho, hay hogares, hay matrimonios cristianos o noviazgos cristianos donde dicen, yo no te voy a besar sino hasta el día que estemos allá. Para que cuando eso llegue poder decir, el novio finalmente puede besar a la novia. Pero eso que decimos, no la cultura. ¿Cómo se le ocurre, pastor? Qué cosa tan antigua. Mis hermanos, piénsalo. Te estás uniendo con alguien que de ninguna manera te pudieras unir. O yo les pregunto, ¿usted se da besos en la boca con todo el mundo? ¿Verdad que no? Nada más con su esposa, la esposa con el esposo. Bueno, porque es una unidad que buscamos con alguien con quien queremos compartir por el resto de nuestro tiempo, de nuestras vidas, hasta que la muerte nos separe. Y el soltero debería tener eso presente, pero la soltería que nos presenta es decirlo, mira, no tiene las complicaciones que tiene un matrimonio, pero tú te puedes resolver algunas cosas sin tener que casarse. Para este tipo de personas el matrimonio no es necesario, porque es mejor estar solo y así poderse dar gustos. Y este es otro error que cometemos pensando en la soltería. La soltería es el tiempo donde tú te puedes gastar tus recursos para ti, cuando todo lo que hago debería ser para la gloria del Señor. Una vez más, yo no estoy diciendo en qué te lo tienes que gastar, estoy diciendo para quién lo tienes que hacer. ¿Con el objetivo de quién? Para algunos más osados, el matrimonio termina no siendo una bendición. Y este comportamiento es muy frecuente en nuestros días. Mis hermanos, el primer escenario está muy arraigado en la iglesia. ¿Cuál escenario? Mi hijo, disfruta ahí tu tiempo de soltería. Dale. Porque no lo vemos como algo tan malo, pero cuando le decimos a esa persona, te das cuenta que ese muchacho, en lugar de pensar en un futuro, o pensar bien, pongo un muchacho por ponerle el ejemplo, ¿qué piensa? Yo estoy soltero, mientras tanto yo puedo hacer lo que yo quiera. Me compro, si le gusta el fútbol, los guayos de Cristiano Ronaldo. Si le gustan los videojuegos, se compra la última PlayStation. Y los mejores videojuegos que tenga ahí, lo más caro, no importa. Todo voy comprando, abriendo cartas, sobres de entre cada juego. Estoy soltero, me puedo dar mis gustos. Una vez más, no te estoy diciendo en qué te tienes que ganar el dinero, en qué te tienes que gastar el dinero, pero tiene que ser para la gloria de Dios. Y yo creo que cuando analizas la gloria del Señor, probablemente el ocio desmedido no esté dentro de esas cosas. Porque en la Escritura no lo elogian eso. Ahora, mis hermanos, el segundo caso o el segundo escenario está muy arraigado en el mundo. Vive como quieras y como soltero, consigue a una que esté dispuesta a hacerlo contigo y todo está bien. Porque no hay Dios y no tiene que rendirle cuenta a nadie. Donde quiera, hermanos, en cambio, que el soltero cristiano se está moviendo, donde quiera que esté un soltero cristiano, se encuentra con estos dos escenarios. Puede encontrar presión que lo lleva a sentirse insatisfecho, porque ve a su alrededor todas las personas haciendo. Este fulano tuvo esta novia, lo siguiente mes ya no es esa sino otra. Y él dice, yo ni siquiera una, Señor, yo no te pido 10, te pido una. Y el cristiano soltero está desesperado porque no entiende lo que implica la soltería conforme a la Escritura, donde él debería buscar su satisfacción. Y si solamente la encuentra en esa persona, está entonces convirtiendo a esa persona que no existe, pero que él anhela, que es un ideal, la está convirtiendo en su ídolo potencial. Y todo su mente, su corazón se centra en ello y en lo que puede obtener con esa persona. Y si su mayor deseo es un deseo de tipo emotivo, él va a encontrar que lo emotivo solamente se lo puede satisfacer esa persona idealizada. O si es sexual, lo mismo, o cualquiera sea la condición. Si estuviera tan solo con alguien, no tuviera la misma carga que estoy teniendo ahora. Mis hermanos, ¿en quién nosotros deberíamos tener esa búsqueda de satisfacción plena y total? Sino en el Señor. Y eso lo deberíamos entender en nuestra soltería. Cuando estuvimos solos, deberíamos entenderlo. Cuando estás ahora, los que están solteros, deberíamos buscar y deben buscarlo allí en el Señor.
Ese es el modelo que nos presenta el Evangelio, donde podemos encontrar nuestra plena satisfacción en Cristo Jesús, porque solo el Evangelio puede modelar tu soltería para la gloria de Dios. Es en el Evangelio donde hallarás la mayor bendición que deseas. La mayor bendición para tu vida no es ese matrimonio que anhelas, ni esa vida sexual que deseas, ni esa persona para compartir tu vida. Tu mayor bendición es la que ya posees, Cristo Jesús el Señor. Estés casado o soltero, esa debe ser nuestra mayor posesión. Esa es la identidad que tienes ahora por encima de tu identidad como soltero. Pero mis hermanos, para que esa verdad se afirme en tu corazón, es necesario que examinemos qué es lo que persigue tu corazón en la soltería. Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el corazón en la soltería. Es decir, algo como decir, ¿qué esperamos mientras esperamos? ¿Qué esperamos mientras esperamos? Ahí es cuando me gusta la frase de los dominicanos, mientras esperamos a la sierva, o como digan ellos, esto también suena puertorriqueño, mientras se espera a la sierva. Hace semanas atrás, mis hermanos, veíamos cómo somos propensos a crear ídolos en nuestro corazón, y en la soltería es un escenario donde los ídolos son muy fáciles crearlos. Además que, no sé, por tener más tiempo, porque también se tiene mucho más tiempo que estando casado en la soltería, usted empieza a ver más las redes sociales, por poner un ejemplo, y usted empieza a ver los noviazgos ideales. Es más, hasta le duele cuando una pareja que usted decía que esa era la pareja ideal, se termina separando. Empezamos a idealizar más. Si hiciéramos un diagnóstico en el corazón, ¿qué muestra este diagnóstico que está persiguiendo hoy como soltero? Aún un matrimonio, que es algo que el Señor ha dicho que es algo bendito, pudiera convertirse en el soltero en un ídolo, porque él reemplaza a Dios por esa búsqueda del matrimonio, por esa búsqueda de estar casado. Es fácilmente convertible en un ídolo cualquier cosa que no sea el Señor, cuando ponemos toda nuestra atención y la búsqueda de nuestra plenitud y satisfacción en ello, y pudiera ser el matrimonio algo como eso, porque terminamos siendo lo que más tememos perder, o lo que más necesitamos para ser felices. Recuerda que esa fue la descripción que dijimos de los ídolos. Los ídolos son aquellos que más tememos perder o aquello que más necesitamos para ser felices. Y si el matrimonio, esa pareja, esa que no existe aún, pero que tú dices, el Señor ahí la tiene, o la estás pensando, se convierte en un ídolo. Gira tu mundo en torno a ella. Y por eso es que vemos a muchos. Aquí no tanto pasa porque no hay muchas rutas de buses, pero eso lo vemos y lo ha escuchado usted en alguna red social, seguramente lo ha visto. ¿Cuántos no se andan enamorando en los buses? Están en el bus y dice, qué linda. Y si la muchacha le miró y le sonrió, ¿será que me está diciendo algo? Porque anda desesperado. Porque ese es su ídolo y todo se centra en ello, en la búsqueda de tener una persona. Entonces está buscando donde sea a ver quién le presta atención. Parece que estuviera con una caña de pescar, buscando todo el tiempo a ver qué pesca. Hermanos, puede terminar este anhelo en la soltería convirtiéndose en él en algo malo. Y esto funciona, mis hermanos, para todo lo demás que deseas en tu soltería. Si no es el Señor, podemos convertir lo bueno que Él nos da en un ídolo en nuestro corazón. Si eso que anhelas estando soltero, al no tenerlo, te lleva a la amargura o a la desesperación, es síntoma de que has puesto tu esperanza en el cambio de estado civil en lugar de ponerla en Cristo. Y este es un análisis que tenemos que hacernos. Aquí principalmente estoy hablándole a los solteros, pero podemos los casados presentarlo a nosotros. Si hemos buscado en algún otro aspecto que no sea el Señor nuestra satisfacción, entonces eso se ha convertido en un ídolo. Pero soltero, piensa qué es eso que te está a ti empujando. Piensa qué es eso que te está a ti desesperando. ¿Qué es lo que te está llevando a anhelar? Y que no es el Señor. Porque eso conlleva un peligro. Porque piensas en la plenitud de tu vida fuera del Señor, ya sea cuando llegue la pareja o en lo que puedes conseguir estando solo. Algunos no piensan en pareja, sino que estando solo lo que piensan es, voy a obtener ciertos patrimonio para mí, de cierta manera voy a aprovechar que tengo más juventud, tengo más fuerza y voy a dedicarme a acaparar. Y se termina convirtiendo esa soltería y en esa posibilidad que tienes en la soltería en un ídolo, el acaparar. Esto, mis hermanos, desprecia el presente que Dios te ha dado. El Evangelio nos llama a encontrar plenitud en Cristo ahora, no en un futuro hipotético. Hoy, es en tu hoy
donde puedes y eres llamado a encontrar la plenitud de tu vida en Cristo. Aún el que piensa que está bien solo debe examinarse. Aún el que dice, no, yo la verdad no estoy pensando en casarme, yo estoy aquí bien. Ese debe examinarse. ¿Dónde está poniendo su corazón? Porque solo el Evangelio es el que puede modelar tu soltería para la gloria de Dios. Necesitamos entonces, hermanos, reorientar nuestro corazón para descansar y vivir las promesas que tenemos en el Evangelio. Miremos cosas o aspectos, promesas que nos dice la Escritura de quiénes somos estando solteros o casados. ¿Quiénes somos en Cristo? Bueno, nos dice que somos escogidos, santos y amados. Colosenses 3:12. Somos adoptados por Dios como hijos. Romanos 8:15. Tenemos una esperanza viva y una herencia en los cielos. Primera de Pedro 1. Todavía no se ha manifestado lo que nos espera. Primera de Juan 3. Así, mis hermanos, como estas, hay muchas más promesas en la Escritura en la cual el soltero, recuerden también el casado, pero hablando del soltero, puede encontrar la plenitud de su vida en ello. Debería perseguir eso. Nuestra identidad no está en que estemos solteros o estemos casados. Nuestra identidad se encuentra en Cristo. Por algo nos llamamos cristianos. Así que el corazón de los solteros debe reorientarse al Señor, debe centrarse en vivir la soltería para la gloria de Dios, lo cual entonces nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, el Evangelio para la soltería. Y esto lo que viene siendo es cómo reorientamos nuestro corazón hacia Dios. Lo que vamos a ver ahora es cómo reorientamos el corazón. Hemos visto lo que implica ser soltero y las cosas que perseguimos estando soltero, con qué llenamos nuestro corazón. Pero ahora lo que vamos a ver es cómo reorientamos ahora nuestro corazón para vivir para la gloria del Señor. Necesitamos entonces desarrollar una mente bíblica. Necesitamos, mis hermanos, como iglesia de Dios, no olvidar ese llamado que tenemos, que como iglesia tenemos que tener una mente bíblica. Es decir, cultivar en los hermanos un fundamento arraigado a la palabra de Dios, para que usted no diga de esos comentarios que se le está yendo el tren a un hermano, a una hermana, sino que usted pueda alentarlo y llevarlo a Cristo. Sea usted ese hermano que lo alienta y no que lo trae más presión. Porque muy frecuente nos vemos aconsejando de manera no bíblica. Y escucho en muchos consejos que dan hermanos, y en este caso que voy a poner de ejemplo, sobre todo más hermanas, llamando a una mujer a la sensualidad para que sea más atractiva, en lugar de vestirse como los 1800, por poner un número. No te vistas así, vístete de tal manera para que seas atractiva. Y la Escritura lo que nos presenta es que una mujer con lo que se viste es en santidad. Igual el hombre, pero en este ejemplo estoy poniendo a la mujer. La búsqueda de ella debería ser una vida piadosa. Y lo que debe ser anhelable por aquel que entiende que él ama al Señor por encima de todas las cosas es, yo anhelo que esa mujer sea una mujer piadosa. Tú no vas a querer un tipo que solamente piense en lo otro. Necesitas a alguien que ame la virtud de ser seguidor de Cristo, de vivir para el Señor. No voy a entrar, mis hermanos, en los detalles de lo que solemos decir, ya que di algunos ejemplos al principio, pero me gustaría que observáramos lo que la Biblia nos enseña. Es decir, no poner estos ejemplos del tren como mencionaba, sino pensar qué nos dice la Biblia acerca de la soltería, porque creo que no hemos aprendido lo suficientemente acerca de esto. Tanto el soltero como el casado deberíamos saber qué nos dice la Escritura acerca de ello. Y nuestro pasaje central, el de 1 Corintios 7, nos va mostrando algunos aspectos del soltero. Y quiero que lo podamos observar juntos. Los versículos 1 al 5, veamos lo que nos dicen. Aquí vamos a ver que ser soltero implica un llamado a la abstinencia sexual. Ser soltero significa un llamado a la pureza, si le quiere poner ese nombre, que también es coherente, pureza sexual. Dice así la Escritura, en cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, es decir, inmoralidad puede empezar por el toqueteo. Y cada uno tenga su propio marido por causa de la inmoralidad. Que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla
su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. ¿A quién les está diciendo él que se unan libremente, tranquilamente y cuándo no deberían hacerlo y si lo hacen debería ser para oración? ¿A quién les está hablando él? A los casados. ¿A quién espera la Escritura que vivan una vida sexual de manera activa? A los casados. Al soltero no se le dice nada aquí porque él no tiene velas en ese entierro. Él no tiene nada que hacer allí. Él no tiene absolutamente nada. Pero el mundo incita a la libertad sexual. En la Biblia nos incita a la pureza, al celibato, a la abstinencia. El mundo nos invita a la liberalidad sexual. Hazlo con quienes quieras, cuantas veces quieras. Incluso hasta hoy de moda se hizo una frase llamada el body count, que significa el conteo de cuerpo, es decir, con cuánto se ha acostado fulano o fulana. Y si el body count supera cierto número, no, para mí un body count tiene que estar máximo en tal número. Hoy ya lo miran de esa manera. Mis hermanos, solo en el matrimonio, por la palabra del Señor, es concedido el unirnos sexualmente. Este es el llamado aquí. Implica, al leer del matrimonio aquí, lo que debes buscar en esa persona. Uno que tenga contigo la misma búsqueda. Piénsalo. El mismo texto nos está diciendo, ¿qué diría en un hogar no cristiano si de repente la mujer dice, mira, hoy no? ¿Qué haría un hombre no cristiano? ¿Cómo actuaría él? ¿Se va a poner a orar? Aquí nos dice lo que se espera de unos que son cristianos. Si en algún momento, por la razón que sean, conviene, no vamos a tener intimidad como hogar, como matrimonio, estas personas se pueden poner a orar. Se pueden disponer a orar. Pero le recuerda también que el cuerpo tuyo es de él, el cuerpo tuyo es de ella, mutuamente, pero se pueden poner a orar. Eso implica que estas dos personas tienen una misma búsqueda. Es lo que en otra parte de la Escritura nos va a decir que tienen un mismo yugo, están sostenidos bajo una misma premisa. Eso deberías buscar soltero, soltera, una persona con la cual vas a compartir tu misma fe, tu unión en Cristo. Ahora, ser soltero no solamente se detiene en esto, ser soltero también implica un don dado y sostenido por Dios. Versículos 6 al 9 del capítulo 7 nos dice el texto, pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Ahora el texto nos presenta que el hecho de estar soltero, mis hermanos, por encima de verlo como algo que es una maldición, es todo lo contrario, es un don de Dios. Dios te quiere así, no para siempre, pero por lo menos hasta ahora sí. Dios te ha dado eso ahora, te dio esa condición ahora mismo. Y en esa condición que te encuentras ahora mismo, tú puedes vivir para la gloria del Señor. La soltería es un llamado a perseverar en pureza y santidad. No es un tiempo para decirle, como tú no me has dado una mujer, entonces yo voy a satisfacer a como dé lugar mi deseo. No, es un tiempo para mantenerse en pureza y santidad. Pero deben saber que este llamado responde a un don dado por el Señor. La palabra misma, carisma, que es la que utiliza aquí para don, es la que utilizará más tarde para los dones dados por el Señor en 1 Corintios 12. Es decir, que está hablando del mismo asunto, es algo que viene de Dios. Ahora, quiero aclarar que aquí estoy hablando de este don y Pablo está hablando aquí principalmente de los que tienen una situación de soltería, digamos, de vía natural, por llamarlo así. Por ejemplo, el que se le murió una esposa, que le habla de las viudas allí, o las vírgenes cuando quiere decir a alguien que no se ha casado. Entendemos que hay una realidad distinta en cuanto al divorcio y sabemos que el divorcio puede ser que una persona esté en soltería, pero sabemos que la Escritura misma nos dice que el divorcio no es voluntad del Señor. Así que no estamos diciendo que el don de la soltería vía el divorcio, inmediatamente lo podemos unir y decir, también Dios quiso ese asunto como si fuera el deseo determinado por Dios. Ahora, sea cual sea la razón por la que esté soltero ahora, sigue siendo el mismo propósito para mí. Debo vivirlo para la gloria del Señor. Ahora, ese don, para poder vivirlo, debería vivirlo sabiendo, no hay manera que un don lo pueda ejecutar sin la obra del Espíritu Santo. Mi hermano, no va a ser fácil, soltero, que podamos vivir
en pureza sexual, en pureza de todo tipo, en santidad para el Señor, si no es porque la obra del Espíritu Santo esté operando en nosotros. No va a ser fácil, no va a ser posible. Necesitamos de que Él esté obrando. Por eso lo conecta Pablo con esta idea de un don, para poder ser sostenido en este llamado que tienes ahora de permanecer en pureza mientras el mundo lo hace lo contrario. Necesitas de la obra del Espíritu Santo en ti. Por eso habla del dominio propio para poder ejercitarlo. Ahora, si te das cuenta que tú definitivamente no tienes ese dominio propio y en algún momento tú necesitas casarte, entonces órale al Señor por ello, pero esto no es una invitación a que lo hagas con la primera persona que aparezca, que te cases con la primera porque te estás quemando. Por ese texto, quizás mal enfocado, ese tema de que la gente se está quemando, se casa con la gente enseguida con el primero que le dijo que sí. Deberíamos hacerlo conforme a lo que el Señor espera que nosotros estemos teniendo en cuenta en cuanto a con quién nos deberíamos casar. No implica correr y casarte con el primero que encuentres, sino que sea fiel esa persona en vivir lo que el Señor espera. Entonces hemos visto, mis hermanos, que el tiempo de soltería es un momento para la abstinencia, un tiempo para la pureza, pero también es un llamado, es un don de Dios. Ahora, lo siguiente que vemos en la soltería es que ser soltero implica un llamado a permanecer en el Señor. Versículos 17 al 31. Dice así: fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguien estando incircuncidado? No se circuncide. La circuncisión nada es, y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes, aunque si puedes obtener tu libertad, prefiérelo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio, no se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Creo, pues, que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. ¿Está unido a mujer? No procures separarte. ¿Está libre de mujer? No busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. Pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado. De modo que de ahora en adelante los que tienen mujer sean como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran, los que se regocijan como si no se regocijan, los que compran como si no tuvieran nada, los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Mis hermanos, ahí nos está diciendo varias cosas. Pero en cuanto a nuestro tema central de la soltería, vamos a mencionar algunas. Algunos reniegan de por qué son los salados que les toca estar así solteros. ¿Por qué? Que ellos no lo quieren y desean a como den lugar salir de tal situación. Y esto los lleva entonces a vivir con una amargura constante. Todo el tiempo están aburridos. Todo el tiempo sienten que nada tiene sabor, porque sienten que esto que no tienen es el centro de su corazón, de sus vidas. El pasaje, en cambio, nos invita, mis hermanos, a considerar al sabio Dios que los tiene en esa condición. Incluso poniendo ejemplo de otras condiciones. Por ejemplo, él presenta aquí el ejemplo de la esclavitud. El esclavo, en ese tiempo la esclavitud era de otra manera, pero entiéndase que este hombre le pertenecía a otro en cuanto a su oficio. Y si él se encontraba en eso, él tenía que saber, pero yo soy libre en Cristo. Es decir, yo vivo para el Señor. Yo vivo para agradarlo a Él. Ahora, el que está libre no se sienta que puede hacer lo que quiera. No, yo estoy sujeto, yo soy esclavo de Cristo. Yo tengo que hacer lo que Él pide de mí. Ahora, esa misma connotación la aplica al hecho de estar soltero. Esto no quiere decir, hermanos, que el soltero no debe o no puede tener deseos sexuales o que no anhele casarse. Lo que implica es que él puede descansar en su Señor que le sostiene en medio de la soltería. Por eso en lo que yo acabo de leer, el punto central es el que está en el versículo 24. Dice así el versículo 24, hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. No está diciendo, cada uno va a permanecer porque sí en la condición en la que ha llamado. No, Dios me llamó ahora a estar soltero y si quiere Dios que yo esté soltero toda la vida, estoy hablando por los solteros, entonces el Señor, tú debes estar con Él y descansando en Él.
Lo único que no cambia en toda la declaración de Pablo es el llamado a permanecer en Dios. Este llamado aquí de que cada uno permanezca con Dios en la condición que fue llamado no cambia ni para el esclavo, ni para el libre, ni para el soltero, para el casado, ni para la virgen, ni para la viuda. No, para todos es lo mismo. Permanezcan con Dios. Un esclavo puede cambiar a ser libre, persíganlo, pero ustedes siguen siendo o deben relacionarse, deben permanecer en el Señor. El llamado aquí entonces es a permanecer. Como dice el autor Juan Sánchez, la soltería es un llamado a practicar el autocontrol y a no satisfacer esos deseos sexuales y a luchar la batalla de la fe teniendo a Cristo como una satisfacción suficiente para cada etapa de nuestra vida. Eso debería ser. Cuando hablemos al soltero, digámosle, te entiendo. Es una presión impresionante. Es una presión tremenda el que tengas este deseo que el Señor ha puesto en ti y que no lo haya podido suplir, pero tú tienes una mayor satisfacción que esa. El centro de tu vida no es ese. Además de esto, mis hermanos, ser soltero implica un llamado a servir con mayor libertad. Versículo 32 al 34 nos dice: sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor, como puede agradar al Señor. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y sus intereses están divididos. La mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. No está diciendo que las casadas nada más se preocupan por su marido. Está diciendo simplemente que ahora ellas tienen esta responsabilidad de también buscar agradarlo a él, lo mismo que el hombre a la mujer. Pero el soltero no tiene ese compromiso. El soltero no tiene esa implicación para él. Ser soltero implica no vivir la vida para satisfacer sus propios deseos. Como no estoy casado, no le debo rendir cuentas a nadie. No, mis hermanos, ya hemos visto que es un don de Dios y que es sostenido en esta persona al permanecer en Dios. Pero no solamente eso, sino que nosotros debemos vivir fielmente en pureza, viviendo nuestra vida en libertad para servir al Señor. El soltero tiene mayor tiempo, tiene mayores recursos para ponerlos en las manos del Señor, para ser usado para el servicio al Señor. El soltero no tiene que cumplir con deberes maritales. Eso lo hace estar más disponible. Puede disponerse a servir a su Señor, pues tiene mayor libertad para dar que los casados. Puede pensar en muchas maneras de involucrarse en las misiones. Por ejemplo, va a ser más difícil que una persona que tenga el deseo, yo quisiera servir en el Amazonas. Usted soltero es más fácil que tome la decisión, que incluso pueda recoger dinero para usted ir a hacerlo. Pero si está casado y aún más si tiene hijos, es mucho más difícil la labor, porque tiene que gastar lo suyo, lo de su familia, tiene que mover a toda esa gente, cómo hacer si se le enferma, tiene muchas implicaciones. Pero el soltero, como lo era Pablo, no tenía ese tipo de cosas. Así que el soltero tiene o implica esto, estar más disponible para el servicio al Señor. Así que los solteros deben considerar cómo usan este tiempo para servir, cómo usan sus recursos para servir. Yo no te estoy diciendo que te tienes que gastar el dinero, pero a veces, tu dinero puede ser usado para el servicio, como recurso para el servicio, en lugar de pensar en darme mis gustos. Es que nunca tuve una Play, nunca tuve un Nintendo, que era en mi época, nunca tuve un Super Nintendo. Ya es tiempo con mi plata que yo me lo pueda comprar y me hago de la última consola que exista. Poner un ejemplo con eso, no puede ser cualquier cosa. Pero mis hermanos, también nuestro tiempo y nuestros recursos nos permiten como soltero el poder suplir, el poder poner todo lo que dependa de nosotros para el servicio al Señor. Ahora, lo último es que ser soltero implica vivir con un propósito santo. Versículo 35 nos dice: esto digo para su propio beneficio, no para ponerle restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Ser soltero implica un tiempo para crecer en nuestra devoción al Señor. No olvides que este estado en el que estás como soltero debe ser para su gloria. No pretendas que este tiempo es para que tú te centres en ti y únicamente en ti. Es un tiempo para dedicármelo a mí. Toda tu vida es para dedicársela al Señor. Es para la gloria del Señor, no para ti. Pero tenemos también ese consejo malo que le decimos: mira,
céntrate ahora mismo en ti. No, céntrate en Dios a través de tu vida de soltero. ¿Estás casada? Céntrate en el Señor a través de tu vida de casada. Céntrate en el Señor, creciendo en tu vida espiritual. Es un tiempo no para que te centres en ti, sino para que vivas en devoción al Señor, sirviendo a la iglesia del Señor. Y si Él quiere, te concederá el regalo del matrimonio. Pero que lo recibas mientras estés ocupado en lo que Él te llama a ocuparte hoy estando soltero. Si Él no quiere hacerlo, sabes que esa no es tu identidad de tu vida. Tu identidad está en Cristo. Si el Señor te quiere soltero o soltera todo el resto de tus días, Él será suficiente. Él será suficiente. A menos lo que hemos visto en el texto. Porque el Evangelio, hermanos, modela tu soltería para la gloria de Dios. Como leí un artículo acerca de este tema, dice así: el mayor regalo de tu vida no es ese matrimonio que anhelas. El mayor regalo que puede llegar a tu vida es tu presente en Jesús. Es la vida que Dios ya puso en tus manos, abundante, libre y llena de propósito. Tu mayor regalo ya lo tienes hoy y es Cristo Jesús. Y en Él puedes encontrarte satisfecho, satisfecha. Así que la soltería tiene ese propósito, la gloria del Señor. Soltero que estás aquí, puede ser que al ver tu realidad te sientas un tanto incompleto, te sientas frustrado, adolorido. ¿Por qué a mí? ¿Por qué nadie me ve a mí? Tal vez tu corazón puede que te impulse a deseos que ya quieres suplir, pero en el Evangelio encontrarás tu plenitud y tus deseos satisfechos. No hay mayor regalo que el Señor te pueda dar que a Cristo Jesús, y Él lo ha prometido y lo ha dado. Si bien es cierto que un matrimonio es un gran regalo, la realidad es que tu esposo o tu esposa morirá. Pero Dios te ha dado ese mayor regalo, a Jesucristo su Hijo, quien sí murió, pero por tus pecados, pero al tercer día resucitó y venció la muerte, el pecado y el enemigo mismo. Jesús es mejor que un matrimonio. Aún el matrimonio más fiel del mundo no se compara con la belleza y con la satisfacción que encontramos en Cristo Jesús. De manera que aquellos que están acá y no conocen de ese amor de Cristo Jesús, mi amigo, déjame presentártelo. Cristo Jesús vino al mundo no porque tenía que hacerlo. El hombre había caído en pecado y se apartó de Dios. En rebelión contra Dios estuvo. Pero Jesucristo vino a vivir la vida perfecta, sin pecado, que los hombres eran llamados a vivir. Y ninguno la pudo vivir, una vida sin pecado, solamente Cristo. Y este que fue el perfecto, el que no cometió ningún pecado, es el que recibió el castigo para que estos, como yo, que sí han pecado, recibieran una vida justa por lo que Jesús ha hecho. Es decir, fuéramos justificados, perdonados nuestros pecados por la obra de Cristo. Pero Él no solamente murió, sino que al tercer día resucitó, para que todos aquellos que han creído en Él tengan esperanza de vida eterna. Amigo, aquí haz de cuenta que un hombre o que una mujer, aclaro, siendo tu hombre, en una mujer encuentres alguien que sus promesas que te dice a ti de amor para toda la vida, ponle que se cumpla. O tu mujer, que un hombre te diga, yo te prometo cielo y tierra, ponle que sea genuinamente alguien que lo pueda hacer. Aún con todo y ese compromiso que Él tiene, no se comparará jamás con lo que tú recibes en Cristo, con lo que tú puedes recibir en Cristo. Así que no hay mayor regalo que la obra de gracia que encontramos en Cristo Jesús. Y aquellos que están aquí sin Cristo pueden correr a Él, pueden venir a Él en arrepentimiento y creer en que Él es poderoso para salvar. Y si estás soltero, mi amigo, y si tú eres cristiano y estás soltero, permíteme darte también las siguientes consideraciones. El llamado a la soltería lo tienes por ahora. Y si tú tuvieras el llamado, te pregunto, al resto de tus días en soltería, voy a hacer el caso hipotético, estás soltero ahora, y si Dios quiere que estés soltero el resto de tus días, ¿es Dios suficiente para ti? Yo quiero decirte que Dios es suficiente y que Él te dará la plenitud de vida en Él, fortaleza y sabiduría para enfrentar los retos de este llamado a una soltería plena. Si el Señor así lo quiere, Él te será suficiente. No necesitarás de nada más que te
que te pueda llenar, porque Él es suficiente. Si Él te quiere soltero para siempre, Él será suficiente. Y si el Señor te tiene soltero solamente por una temporada, igual tu llamado es a vivir para su gloria. Busca o espera en ese siervo o en esa sierva a alguien que ame profundamente al Señor. No que sea aparente en amar al Señor, sino a alguien que ame de manera genuina al Señor y que su vida sea una vida de fe que le glorifica a Él. Así que ama al Señor. Casados, este sermón también es para ti. Alienta a tu hermano soltero conduciéndolo a Cristo, no a tu matrimonio. No pongas tu matrimonio como ejemplo, no pongas el matrimonio como lo que él tiene que hacer y vivir. Pon y invita a tu hermano soltero a que vaya a Cristo. No es lugar para malos chistes. No es lugar para decirle algo que lo haya sentir al incómodo, que se ríe, pero por dentro está diciendo, ¡qué malo! Es como cuando alguien te diga, tengo hambre, y tú digas, ¿tienes hambre? Mira, yo me estoy comiendo esto, qué rico que está. Bueno, el casado tiene una posesión que ese soltero quizás está anhelando. Y lo que necesito llevarlo a Él es lo mismo que mi matrimonio necesita. Necesitamos a Cristo. No es la sierva la que te va a llenar de plenitud, ni el siervo el que te va a llenar de plenitud, mujer. Es Cristo. Aprendamos a dar consejos. Él necesita de tu amistad, Él necesita de tu cuidado, Él necesita de tu amor para que le acompañes. Además, hermanos, este mensaje nos recuerda a los casados que la plenitud y satisfacción de nuestras vidas no se encuentra en nuestro cónyuge, sino en Jesucristo. Podríamos incluso idolatrar a nuestro matrimonio. Solo en Jesús es suficiente, así que deberíamos anclar nuestro hogar en Cristo. Y por último, quiero hablarle a todos, iglesia. Lastimosamente, la iglesia hoy ha olvidado hablarle la Biblia a los solteros. Ha hablado a solteros, pero no todo el tiempo es la Biblia. Y no debe ser así entre nosotros. Debemos ver la soltería como ese regalo de Dios a nuestros hermanos, en el cual ellos pueden vivir plenamente satisfechos en Cristo. Ellos no están incompletos, ellos están completos en el Señor que dio su vida por ellos. No les empujamos al matrimonio como si estuvieran enfermos y el matrimonio fuera la cura de su enfermedad. Más bien llevémoslo al Evangelio, que es donde encuentran la plenitud de sus vidas. Si eso lo vivimos como iglesia, el soltero encontrará en nosotros una familia que le ama, que le comprende en medio del llamado que está viviendo hoy, que lo trata con misericordia y gracia y que le alienta a servir con mayor libertad para la gloria del Señor. Es tiempo en tu soltería para que viva para la gloria del Señor sirviéndolo a Él y no poniéndole la pesada carga de que es un pobrecito que está incompleto. Así que, hermanos, solteros, casados e iglesia en general, muchos hoy viven el desafío de ser solteros y quizás no sabían cómo vivirlo para la gloria del Señor. Igual que yo cuando era un muchacho, a quien le habría gustado conocer todo esto. Pero hoy tenemos una oportunidad distinta. Es el tiempo que el Señor nos ha dado hoy. Este es nuestro hoy. De servirnos unos a otros, cualquiera sea nuestro estado civil. De amarnos unos a otros, cualquiera sea el estado civil. La soltería, mi hermano, mi hermana, no es lo mismo que soledad. Soltería es estar en ese estado donde no tienes esposo, no tienes esposa, pero no necesariamente tienes que estar en soledad. Aquí está la comunidad que el Señor nos ha dado como familia, como iglesia. Dios nos ha dado a la iglesia como este medio de gracia esencial donde podemos vivir como familia, donde nos servimos, nos amamos y nos cuidamos unos a otros. Quiere el Señor hoy usar su palabra para que todos los corazones insatisfechos encuentren la plenitud de la satisfacción que anhelan en Cristo Jesús y no fuera de Él. Así que pongamos nuestros ojos en Jesús y oremos en esta mañana. Bendito y buen Dios, nuestras almas están inquietas, Señor, y estarán siempre así. De tu gracia tan sublime, cada día soy deudor, que tu amor cual ancla firme, una a ti mi corazón.